la tragedia del hombre forajido, la tragedia del hombre extranjero. En esta noche voy a hablar acerca de los resultados de la guerra. Fueron 6 guerras durante 44 años, donde los habitantes en la República Argentina, alias nombre original, Provincias Unidas del Río de la Plata, han llegado a un punto máximo del conflicto donde se ha llegado a la conclusión global. Cuando digo global es a nivel fuerzas armadas y poderes ejecutivos y el derecho privado en los países, donde continuamente informan de manera satelital cuál es el resultado de la guerra. Los resultados de la guerra dieron por perdido el combate a los habitantes extranjeros forajidos llegados desde Asia y descendientes de Asia, de Occidente específicamente, que tienen una connotación, un origen bíblico, en el cual en esta mañana voy a repasar con aquellos habitantes no bíblicos, no cristianos, no entendedores, de quiénes fueron los que combatieron aquí en América los alias tropas, ropas enemigos que quedaron, pero que hoy ya van informando de manera inoficial de que decidieron eh, emigrar con sus pertenencias y no con mis pertenencias hacia Asia, entendiendo de que están pasando un momento grave climatológico según escuché en la radio. Después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, tuvieron su primer hijo, que se llamaba Caín. Caín fue el primer hombre errante que existió sobre la tierra, según Génesis, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Nos encontramos con un comienzo del origen del ser humano hace muchísimos miles y miles y miles de años, donde el origen por pecado y por error y por pecado, fue la inerrancia. De ahí es que la RAE y la RAE teólogo toman el término forajido aplicado a los países donde van llegando estos descendientes de Caín que tuvimos aquí en la República Argentina específicamente. Sin lugar a dudas que Centroamérica y otros lugares también, pero específicamente por los puertos donde entraron es por la República Argentina. Estos descendientes de Caín, que fue un hombre espiritualmente errante, se alejó de Dios con actos que construyeron la mayor negación de la vida. Caín es el origen del negacionismo. Caín es el origen del patogenismo, que es aquella pérdida de la vida, de la conciencia, de las moléculas por acumulación de pecados, que hace de que necesite negar para poder tomar de lo ajeno, primeramente la vida, y después todo lo que concierne a la posesión humana del otro. Caín desobedeció a Dios en la cuestión de las ofrendas y en lugar de ofrecer un cordero, según las órdenes de Dios, ofreció algo diferente, ofreció un fruto de la tierra, exaltando así el fruto de su propio trabajo. Y aquí encontramos algunas características de Caín que ya muchos estudiosos de la Biblia me van haciendo llegar conclusiones al respecto. Caín tiene un trauma porque ha matado por primera vez a lo más sublime que podría tener un hombre, que es la ternura, y esa ternura era su propio hermano. Caín lleva adentro al ángel Miguel, que odia toda ternura que pueda llegar a tener un joven hacia una mujer, un esposo hacia una esposa, un hijo respetuoso hacia una madre,
un hijo respetuoso hacia su padre, cariñosos con su padre, pero respetuosos sexualmente. Caín fue el origen, lamentablemente, de toda extorsión hacia lo tierno. El cordero es un símbolo de ternura. Y ofreció un fruto que parecía que iba a ser aceptable porque el fruto es biológico, es natural, es de la tierra, iba a ser algo totalmente apto en su imaginación para Dios. Pero no, el Señor había dicho específicamente un símbolo y desobedeció el símbolo. La desobediencia siempre es autoexaltación y fueron algunos de los sentimientos que tuvo Caín apenas desobedeció. Esta sensibilidad egoísta en lo que se llenó de envidia el corazón de Caín al ver que su ofrenda de su hermano era aceptada por Dios, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice Génesis, el capítulo 4 y el versículo 5. Según algunas conclusiones, ya la descendencia se había multiplicado y hay algunas conclusiones que dicen de que Caín tomó a Eva por mujer sexualmente. Y no hubo otra actitud que no sea el semblante. Así como tuve que narrar en las guerras qué es lo que me pedían las fuerzas de Occidente y las fuerzas imperiales, tropas, ropas en este continente, decían agache la cabeza y mire hacia la tierra. Tenía que hacer varios kilómetros mirando para abajo, siempre caminando mirando para abajo. Pasó el tiempo y entre todos, dirían los jóvenes, hemos llegado a conclusiones fehacientes. Caín tomó sexualmente a la madre de Abel, su propia madre. Dios le dijo que si quería ser enaltecido, había solo dos caminos: hacer el bien y solo el bien, dice Génesis, el capítulo 4, el versículo 7, y Caín ya no estaba dispuesto a hacer el bien. La historia nos dice que este forajido mató a su hermano, según Génesis, el capítulo 4, el versículo 8. La realidad de la muerte llegó a la familia humana en forma trágica. La tragedia de la muerte se produce cuando el hombre realiza acciones que eliminan la vida. Y de acuerdo con la sentencia que ya había sido dada a la muerte, llegaría a ser de todas maneras, pero era mucho mejor que llegase como muerte natural. Y lo que hizo Caín fue cortar la muerte natural a un ser viviente humano. El hombre errante, lleno de ira, dice Génesis 4 y el versículo 5, busca la exaltación propia constantemente, según el capítulo 4 y el versículo 7. Y cuando no logra exaltación propia a través de show, a través de guerras, a través de luces, a través de todo lo que tiene que ver con los sentidos humanos, es como que parecería que no llegase a tener vida propia. Miguel quedó el eco, el reflejo de Caín. Allí encontramos a muchos que no están en condiciones de seguir el curso natural de los acontecimientos del diario vivir de los seres humanos y de la especie humana. Algunos que llegan a través de señales a decir que no llegan a cumplir requisitos de parecerse a los seres humanos. Y quiero decirles a aquellos que se van para Occidente, medopersas, que deciden organizarse para volver a Medopersia, que estarán haciendo la voluntad de Dios. No mi voluntad, no la voluntad del teólogo, no la voluntad del gladiador que los enfrentó. Estarán haciendo la voluntad de Dios. Él se desespera y actúa de una manera trágica a veces,
y todo esto contribuye a que se siente uno un ser maldito, así como dice el capítulo 4 y el versículo 11. Ahora pues maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y muchísimos años los medopersas que pararon en el Club Boca finalmente encontraron a muchos incluidos en el plan 1914, invasión a Rusia, invasión a Ucrania con Rusia, y encontramos que parecería que Caín no encuentra salida, cae nuevamente en los vocablos y nuevamente en situaciones donde no llega a ser el sol ni el reflejo del príncipe azul. En consecuencias, se aleja de delante de Jehová y se va a hablar en tierra de Nod, dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod significa errante, allá a la salida de Irán y de Irak, donde quedaron todos con vocablos satán por no dominar la situación, pero que los sistemas están preparados para poder ayudarlos neurológicamente, ya que han quedado hombres y mujeres con necesidades y biológicamente patógenos. Esta fue la patria de todos los impíos descendientes de Caín, pues allí construyeron una ciudad que se llamó en el nombre del hijo de Caín. Según el versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad, la cual dio el nombre a su hijo, Enoc. El hombre errante está privado de la morada que Dios creó para él en el principio. Y vivimos en una morada que él construyó con sus propias manos. Pero lamentablemente, cuando hay que convivir con Caín, no es posible. Se protege así bajo sus propias obras y con ello trata de dar sentido a su vida. Pero cuando encontramos en medio de nosotros un Caín, la vida ya no se torna tierna. El cordero de fin de año ya no tiene el mismo gusto. Los sistemas se encuentran trabados y debemos buscar una situación, una solución que deba ser la mejor para que geográficamente puedan descansar en honor. Sentido que nunca logra y por lo tanto el diario vivir cada día es amenazado como una muerte. Y es allí donde aquella decisión que han tomado de volver es una decisión netamente bíblica, en la cual públicamente apoyo como los resultados de 6 guerras que combatieron contra el príncipe americano, el príncipe América Kadosh. Que Dios bendiga al imperio Medo-Persia que están decidiendo fehacientemente volver a tierras de Nod.